me acuerdo que me encantaba ver esto. La historia de Cartoon Network era muy distinta a la actual, donde los derechos de las series están peleados y tienen que prestárselas a otras productoras para mantener vivas las series, tal como recientemente es el caso de Gumball, que ahora se transmitirá en la plataforma de Disney Plus y Hulu, pero nadie paga Hulu. Hulu, ¿qué es Hulu? Todo Warner era uno solo. Fácilmente, tanto en el canal como los creadores hacían referencias y crossovers de todos sus programas, creando historias increíbles como la Ciudad Cartoon, donde si bien cada serie tenía su propio universo, todos eran parte de un solo canal donde convivían, teniendo muchos momentos donde emocionaban a los niños de la época, pues ver 2 o más personajes de tus shows favoritos era increíble. Aún así, una serie muy especial que logró hacer de este universo como si fuera suyo, mostrando un montón de cameos, referencias y por supuesto así es, estoy hablando de los genios de la cuarta pared, Billy y Mandy. Me acuerdo que a mi madre no le gustaba mucho que lo viera. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy es una serie estrenada el 13 de junio del año 2003, aunque seguramente algunos ya saben que en realidad esta se desprende de otra serie nacida en el 2001. Su nombre era Malo con Carne, otra historia de un genio malvado obsesionado con dominar el mundo, el cual sufre de un gran accidente que lo hace poner su cuerpo en el de un oso. Todo gracias a una científica enamorada de él a la cual no topa. Aunque se supone que este es un genio malvado, su ego lo vuelve incompetente, siendo un villano cómico, además de que viene de un mundo muy loco. En ese mundo loco también existían otros 2 niños lejanos en la ciudad de 10 años. Por ejemplo, Billy, un niño extremadamente tonto pero soñador y optimista. No, en serio, cuando hablo de tonto, él es la definición de estupidez, rareza y sí, lo de ella. Averigüé que su coeficiente intelectual es de -6. ¿Cómo puedes tener un número negativo en tu coeficiente? Sí puedo, estás tratándome. Por otro lado, una niña indiferente y mente malvada que disfruta del sufrimiento ajeno, Mandy, el ser Lovecraftiano al que aún no habían descubierto. Estos 2 niños estaban jugando con el hámster de Billy hasta que muere de manera inesperada. Su alma es reclamada por la muerte, pero se le idea a Mandy la gran idea de retarlo para humillarlo en un concurso de limbo. Aunque en realidad los 2 niños hacen trampa y Mandy es tan siniestra que no le importa que acaba de trabancar a la propia muerte. Pero no, lo bueno es que los 2 niños de 9 y 10 años adquieren un poder ilimitado al controlar la vida y la muerte, el inframundo y un montón de otros nexos malvados. Diablos, me pasaba con las caricaturas de antes y mi abuela decía que Pikachu era del diablo. En realidad, si no sabían, Billy y Mandy fue desde el inicio una serie extremadamente oscura, pues la idea era sacada de un viejo corto hecho por el creador Mac, eso en el año 1998 como parte de su tesis. Este es un perturbador corto de estilo viejo grabado en una cinta donde vemos a los protagonistas Billy y Mandy encontrándose en la calle pero manteniendo algo extraño, pues esta última se ha sometido a una vieja cirugía que le garantizaba la felicidad, lobotomía, recomendándosela a Billy y posteriormente haciéndose. Esta le deja un gran agujero sangrante en la cabeza, volviéndolo estúpido, pero a la vez feliz. Sí, podríamos considerar que este es el contexto que explica por qué Billy se volvió como es. Aunque bueno, ya sabemos que sus padres son igual de tontos o raros y pues en realidad no tiene mucho sentido. Pero sí, mucha gente habla o teoriza de que ese agujero en la cabeza le permitió a Billy controlarlo o manipularlo más fácilmente. En realidad esta serie, junto a muchas otras de la época, se une a esa sección que creció bastante con las creepypastas y supuestas teorías de episodios perdidos. Suena muy turbio. Animaciones, segmentos, chistes o referencias que un niño no debería de ver. ¿Alguno recuerda todas esas creepypastas de la época como la de Hey Arnold, la de la Bob Esponja, Cat Dog, Eddie o el laboratorio de Dexter? Sí, Billy y Mandy también tuvo las suyas, solo que en este caso hay algo que nos hace sentir que podrían ser verdad. Digo, su creador sí reveló en un futuro un montón de ideas y conceptos rechazados para el programa que eran inapropiados para los niños de la época. Incluso diría que son inapropiados para la gente de internet. Este cabrón está enfermo. Pero a ver, regresemos a lo que sí llegó a producirse. Billy y Mandy se desprendía de la serie de Malo con Carne gracias a la popularidad de su segmento, viendo claro en ella una gran oportunidad de monetizarse. Y como no, Billy y Mandy terminó causando la cancelación de Malo con Carne al ser tan popular. Aparte, no era ni muy malo ni tampoco tenía mucha carne. Así que lo que terminó haciendo es darle todo el foco e incluir a los personajes en su vecindario, como lo sería el general Ernesio, protagonizando algunas cuantas subtramas. Pero bueno, ya fue mucha información. Repasemos un poco de los capítulos o momentos de este show. Esta historia como tal no suele tener muchas historias lineales, en realidad diría que a veces hasta estúpida, pero trata sobre las aventuras que terminaban alcanzando a nuestros protagonistas Billy y Mandy. ¿Cuántas veces he dicho Billy y Mandy, güey? Ya lo dije como muchas veces. Gracias a que estos dos están vinculados con todo el mundo sobrenatural. Puro Hueso funciona como la gran imponente muerte que rompe el cliché de tener tanto poder, tras descubrir que en realidad no es tan poderosa. Es un perdedor del pasado quien fue golpeado y maltratado en la escuela y que incluso en la actualidad carece de respeto, sobre todo por sus actuales captores, quien solamente lo esclavizan
no utilizan. Aunque Billy puede pensar que es su amigo, Mandy cree que en realidad es su lacayo, quien debe obedecerlo como un perrito faldero. Algo que me sorprendió cuando le di un repaso a la serie para hacer este video es lo mucho que me sorprendió lo pasivo que es Mandy como protagonista, siendo por ejemplo Billy, el papá de Billy, la mamá de Billy, el Club Serpiente, Coco, Irwin, Ernesio, cualquier otro personaje, los que siempre toman el protagónico. Mandy solamente se implica en el asunto cuando sus estupideces le afectan o puede aprovecharse de ellas para sacar más poder. En pocas palabras, Mandy está ahí, pero es que es la que hace los remates. Además, tiene mucha presencia en pantalla, porque resulta que la verdad es... hace muchos remates. Seguramente también en los últimos meses han llegado a ver los clips referenciando la historia de Billy y Mandy. Y es que en el año que se estrenó, 2003, Billy y Mandy era una serie muy atrevida en muchos sentidos. Era crítica con la ignorancia de las personas, criticaba el sistema o a las empresas mismas. Hasta sus espectadores les decía constantemente que no deberían de estar viendo el programa porque es inapropiado y es estúpido para ellos. Les va a arruinar el cerebro si es que todavía lo tienen. Sin contar que siempre lo hacía con un humor muy oscuro. Como en el capítulo 3, donde presentaban a una de las mujeres que despertó el interés de todos los niños, Eris, la ama del caos, quien es una arpía y archienemiga de los chicos, tratando de manipularlos para usar la manzana del caos. Aunque claro, las cosas no les salen muy bien y hasta la terminan montando. En el sexto capítulo es cuando Billy, alguien que le teme a las arañas, termina teniendo un hijo. Sí, un niño que le tiene miedo a las arañas tiene un hijo con una araña, o bueno, en realidad tiene un hijo araña, el cual trata de asesinar constantemente y lo va a seguir haciendo, aunque no entiendo por qué. Y este güey es bien buena onda. Me daba lástima que el cabrón aunque era feo. Hay gente fea, no me gustan las arañas. Me han dicho, no, normalmente no dejo que se me acerquen. Esta primera temporada en realidad no tiene muchos capítulos. En general, la serie no tiene muchos capítulos por temporada. Y además, en estas primeras temporadas sí existe el segmento de Mandy al inicio contándonos alguna frase lúgubre. Eso luego lo retiraron porque en realidad los niños no le entendían para nada. Y esas frases que daba Mandy en la pantalla eran más dirigidas a los adultos. Igual, estos capítulos se la pasan presentando a viejos conocidos de puro hueso que están entrando al mundo humano. Pero para la segunda temporada son Billy y Mandy quienes empiezan a entrar al inframundo y otras realidades. Como en el capítulo 5 de la segunda temporada, donde Billy entra al mundo de los cuentos. En el 6, donde conocemos a Orquito Potter. Orquito Potter. Orquito Potter. Me encanta ese capítulo. No me acuerdo mucho, pero me encantaba ese capítulo. Es uno de los mejores para mí. Inician a parodiar licencias que tienen Warner y hay pequeños cameos de otros personajes del canal, cosa que se vuelve aún más oscura y descarada en la cuarta temporada, donde la fiebre de las películas de Harry Potter ya estaban en el punto más alto, decidiendo parodiarlo de manera bastante agresiva. Parece ser que a Maxwell Atoms no le gustaba mucho Harry Potter, y la neta sí se pasaron un poco con el También aparece Orquito, quien se une al mundo humano. Además es en esta cuarta temporada donde personajes ocasionales como Johnny Bravo, Pedro Picapiedra, quien fue encontrado y descongelado con otros personajes de Cartoon Network, inician a aparecer de fondo como cameos. Pues Billy y Mandy se habían vuelto tan populares y locos que podían hacer lo que quisieran con el canal, aparte de ser impredecibles y no tener ningún respeto o mundo estructurado. Su mundo era volátil y era fácil de moldearse. O sea, el mundo de Billy y Mandy se adaptaba a todo lo demás. Eso sí, algo que mantuvieron constante es su body horror y remates constantes que iniciaron a preocupar al canal. Pues a diferencia de cualquier otro programa, Billy y Mandy podría parecer muy tonto si no le prestabas mucha atención, pero al empezar a hacerlo encontrabas cosas no muy decentes. Recuerden que Billy y Mandy en ese entonces era y todavía es una serie para niños mayores de 8 años. Ni siquiera era una serie recomendada un segmento tan alto. Por eso a mí probablemente me encantó. Así como no puedo olvidar el icónico capítulo de Mi Bella Mandy, donde Mandy se inscribe a un concurso de belleza para salir de su estándar y creando una de las plantillas de meme que se han utilizado por más de 20 años. Esta plantilla es más vieja que probablemente la mayoría de ustedes. Y todo es causado por una simple y pequeña sonrisa. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Igual también al final del capítulo esa es la escena, man. Es el meme. Es el meme. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Igual también al final del capítulo hace referencia a las chicas superpoderosas. No es hasta la sexta temporada que ya habíamos visto a Billy y a Mandy en todos los problemas que puedas imaginar, dándonos más historias de otros personajes como Irwin tratando de conquistar a Mandy, Irwin, saliendo con Mandy y su padre, la historia de la reina araña en un especial de 40 minutos donde nos dicen cómo es que Puro Hueso se convirtió en la muerte, a pesar de ser pues todo lo que ya hemos visto en estas temporadas de Puro Hueso. Sí, el Puro Hueso se nos va cayendo un poco, pero es un personaje gracioso. Esto obviamente pasó porque en realidad quien debía tener ese puesto era su mejor amiga y posible interés amoroso de la infancia, quien vuelve para cobrar venganza y así como no, pues volver a iniciar el problema de que le robaron su voz. El capítulo 11 de la sexta temporada también profundiza en Drácula. El capítulo se llama, obviamente, Drácula debe morir. Sí, ya sé que Drácula era un
personajazo que todos querían. No lo mencioné antes, pero pues porque aquí tiene un capítulo. En ese capítulo nos cuentan un poco de sus orígenes completos y cómo su gran baile fue capaz de conquistar a todas las chicas que se atravesaron. También de que Irwin no solo es mitad momia, sino que también es mitad vampiro y mitad... What? La verdad, Billy Mandy tiene bastantes capítulos buenos, pero no tantos capítulos como tal. En sus 89 episodios promediando los 11 minutos, los cuales lo convierten en tan solo una serie de menos de 40 segmentos, sin contar también sus dos grandes películas especiales. Una donde se embarcan en la gran aventura por la mano del terror, y la que se esperan fuera el final de la historia. Lamentablemente esta se produjo antes de que pues pasaran cosas. Y la otra, una especial donde hacen un gran crossover con los chicos del barrio. Aunque lamentablemente por problemas de presupuesto y estudio, solamente se mantuvieron las voces de los chicos del barrio y no de la mayoría de personajes de Billy y Mandy, siendo únicamente Mandy la más importante al regresar a doblarse. La serie rápidamente se volvió una de las mascotas más reconocibles del canal en esos tiempos, apareciendo en diferentes eventos como Invasión, un especial junto a Mansion Foster para controlar el canal, también siendo una de las ganadoras recurrentes en los Botatún de esos tiempos. ¿Quién recuerda Botatún? Lamentablemente, a pesar de ser interesante y que muchos niños de ese tiempo la amaban, Billy Mandy de manera abrupta fue cancelada. ¿Por qué? Desde el inicio, Billy Mandy fue elogiada por ser algo distinto en el canal de CN. Básicamente un experimento para revisar qué tanto de la audiencia estaba interesado en la historia del ocultismo. Humores de pedos, grotesco, asqueroso, violento o simplemente perturbador. Siendo en realidad un golpe de suerte que funcionara. No, en serio, nadie esperaba que Billy Mandy funcionara. Y con su éxito se ganó un cierto respeto por los ejecutivos de aquel entonces. Lamentablemente en 2007 esos ejecutivos ya no estaban o pensaban que era momento de actualizar el canal. De manera muy abrupta, Maxwell Atoms, creador de la serie, fue despedida por el actual vicepresidente de desarrollo y programación, o sea, el que decide cuáles series sigues y cuáles no. Su nombre era Mike Lowland, quien literalmente le dijo en la cara que había arruinado la marca de Cartoon Network con sus dibujos execrables. ¿Execrables? Sí. Bueno, es que yo tampoco sabía que existía esa palabra, pero resulta que significa abominable, aberrecible, maldito, odioso, repugnante, despreciable, nefasto, excremento. Básicamente, mejor mierda, amigo. Todo por haber cambiado la percepción de los niños y los padres del canal, lo que en realidad pues tiene sentido. Aún así, Maxwell trató de proponer al canal nuevas ideas del universo de Billy y Mandy, pero todas terminaron siendo canceladas o rechazadas. Por un tiempo parecía haber sido mandado a la lista negra de CN, siendo en ese entonces solo contratado por viejos amigos del trabajo, como lo era el creador de Chowder, C.H. Kremble, quien había sido escritor para Billy y Mandy. El que creó Chowder. Oh my god. Esa también estaba chida. Mandy, cuando pudo hacer su propio show, lo invitó a trabajar como escritor y animador. Lo mismo pasaría con Pecesuelos, donde también participó como un escritor y animador, hasta muchos años después, donde pudo producir la serie de Bonícula. No era el creador, pero pues hacía algo de producción. Lamentablemente esta serie en Warner también no duró bastante, siendo cancelada de 2016 a 2018 por Warner. Apenas le dieron 2 años de vida. El recorrido de Maxwell Atoms por la industria no ha sido muy bueno que digamos después de Billy y Mandy, tratando de seguir su historia y que en ese final de Bonícula anunciaba que estaba tratando de regresar la serie de 10 años después, preparando una nueva película para televisión llamada Billy y Mandy Destroy Us All, o Billy y Mandy Nos Destruirán a Todos, un musical de horror cósmico. Esta película inició a planearse cerca del 2018 con algunos que otros fanarts o dibujos del tema. Se supone por la imagen y por algunas cuantas informaciones que esta se centraría en el futuro de Billy y Mandy, ya como adultos y sobre todo Billy viajando en el tiempo para ver cómo son las cosas en el futuro, encontrándose con las versiones mayores o más controladas de Puro Hueso y Mandy, la cual pues en los promocionales se ve que ya es una adulta. La película lamentablemente no pudo avanzar mucho en su desarrollo, siendo tan solo una petición de Change.org para que se iniciara o se retomara el tema. Pero como ya sabemos, las peticiones de Change.org casi nunca funcionan. Esta película sería más o menos el equivalente a la película de Invasor Sim que salió años después, siendo como tal un final para la historia en su momento que no le permitieron hacer, porque sí, Billy y Mandy no tuvieron un final como tal, fueron cancelados o cortados sin tiempo para darle un final digno. Tristemente, la historia no avanzó, no fue favorable. O sea, el man que despidió al director, productor, lo que sea de Billy y Mandy, realmente lo odiaba bastante. No le dio tiempo ni, oye, vamos a cancelar esta serie, realmente no me gustó, estás malogrando todo sobre el canal. No le dio ni tiempo de dejarle un medio final, nada, de golpe. Oh my god.
para Atom, siendo esta idea junto a la de continuación de Los Chicos del Barrio las descartadas por Warner Bros. En 2021. Atom se la pasó todo ese tiempo tratando de pichar nuevas ideas para un revival, pero Cartoon Network no quería nada que ver con él, pues la respuesta directa o la misma declaración que dio es que nadie conocía a Billy y Mandy en la actualidad. Sí, los niños de hoy en día no conocen Billy y Mandy. Eso también empeoró cuando la serie fue encontrada en la larga lista de proyectos afectados por la unión de Warner Discovery, siendo que no está disponible para verse en su idioma original o de manera legal, cosa que en Latinoamérica no sufrimos tanto, pero sí nos pasa, porque pues bueno, yo no puedo encontrar dónde ver El Tren Infinito o OK-Yo para hacerle sus videos. No, en serio, le quiero hacer un video al Tren Infinito y OK-Yo, pero es que no hay manera de verlos legalmente. Billy Mandy es una de las tantas en Estados Unidos que no se puede volver a ver. Aquí podrían ustedes estar o no estar de acuerdo, y es que esta serie, viéndola de regreso, tiene buenos capítulos, pero también muchos capítulos que son solo asquerosos o incómodos. Su humor es oscuro con una mezcla infantil, y puedo entender el por qué en ese momento algunos ejecutivos del canal vieron que esto podría dar una mala imagen. Aparte, en ese entonces, con el gran éxito de Ben 10, el enfoque del canal cambió drásticamente. Querían otro tipo de programación y demográfico para su éxito, y pues se dieron el lujo de cancelar Billy y Mandy. Nos gustó o no, la serie no era algo tan perfecto, y a veces, sobre todo, era inapropiada para el público que se dirigía, siendo Maxwell Atoms un creador fanático del oscurantismo, el gore y el body horror. En 2021 trató de crear su propia serie en YouTube, pero también tuvo muchos problemas al no ser algo que fuera sacable, y también porque rompió algunas cuantas reglas. Pues seguramente no era fácil trabajar con él, siendo censurado constantemente. Aparte de por lo que pude encontrar, muchos padres se llegaron a quejar de que la serie causaba pesadillas a los niños. Muchas veces su icónica canción de introducción le causaba horrores a los niños de aquel entonces. Admitamos que la serie podría ser... No aguantan nada. Una de las mejores cosas fue la intro. Me encantaba la intro. Era bellísima. Man, ¿por qué? Considerada dañina en varios aspectos, siendo muy constante las quejas de esta, pero en ese entonces no las tomaban en cuenta por ser tan icónica. Reportes de padres donde literalmente decían que sus hijos tenían miedo y otros que la amaban. En cada temporada también Atoms jugaba más con el límite de lo que podría llegar a mostrar. Básicamente, su creador siempre fue muy edgy para el público del canal, el cual se vendía como algo infantil. Por lo que vi, me hubiera dado miedo qué es lo que hubiera pasado si no le hubieran puesto tantos límites a Billy y Mandy en ese entonces. O sea, el balance que logró también fue parte y ayuda del canal, y en los últimos años he descubierto lo mucho que ha ayudado ciertas limitaciones en ciertos casos. No siempre la libertad creativa es tan buena. Perdón que se los diga y les rompa la ilusión, pero es que hay algunos creadores que se pasan de verga. Lo último que supimos de Maxwell Atoms es que curiosamente fue invitado a veces les dan libertades a los escritores. De Hello Babos. Todo como Ralphie, el padre psicópata que mandan a matar en el primer capítulo por cuquear a la maestra. Hasta ahí todo terminó. Ok, el final de esta historia es confuso, porque si bien Billy Mandy fue una de las series de mi infancia, ¿verdad? me causó muchísimas risas en ese tiempo y sigue siendo una serie con grandes capítulos y momentos, hay muchas cosas que aunque dirían que están basadas o que podría regresar a la animación, también parece haber sido un caso muy especial, provocando el casi baneo de Maxwell Atoms de la televisión. También algunas cuantas historias de miedo detrás de sus fans, y algunos chistes que ahora noto que me dejaron claro el por qué algunos padres les prohibieron verla. Pero también creo que fue necesaria su existencia, más en su tiempo cuando el canal ya no se estaba atreviendo a experimentar en lo más mínimo y se conformaba con seguir repitiendo las fórmulas que conocemos. Billy y Mandy fue en ese tiempo un escape de la zona de confort, cosa que deberíamos de volver a tener, pues fue exactamente ese humor inesperado lo que terminó dándonos tantas alegrías. La historia ahora mismo se vuelve a repetir, volviendo a fórmulas y repeticiones de programas. Aparte, gracias a este tuvimos un montón de memes súper especiales, como el de los norteños, de eso que tiene de raro, el poder del amor de Irving, el de nos destruirán a todos, que es una referencia y el por qué se quería hacer la película. El de insensatos, alteraron el orden natural de las cosas, y es que todos probablemente más conocen, que se ha vuelto icónico en los últimos meses, siendo todos los personajes que le roban la osa por hueso y que ahora se usa para todo. Picha gente rara, seguramente ninguno de estos ha visto la serie, solo conocen los memes y clips que vieron en internet. Maldita sea, ya nadie puede ver una serie sin volverla un meme, o al revés, primero ven el meme y luego ven la serie. Billy Mandy igual hace no mucho regresó, haciendo una pequeña participación en el crossover de Yellowstone, con sus
voces originales 20 años después, aunque al parecer No Cartoon mames. Network lo sigue manteniendo como una de sus manchas negras en el historial. Eso que para nosotros puede haber sido icónico, para ellos es algo que prefieren olvidar. Así que mejor tráiganle otra temporada a Teen Titans Go. Esos fetiches No y momentos asquerosos sí se mames. pueden ver, porque los disimulan mejor a los padres. La neta, Teen Titans Go le copió What todo lo the malo a Billy Mandy. fuck? De las cosas buenas que le podían copiar y nomás le copiaron lo malo, hijos de su... Pero bueno, ¿ustedes qué recuerdan de esta historia icónica? ¿Les gustaba de niños? Por el momento no tengo nada más que decir. Aunque recuerden dejar un like, un comentario, compartir, suscribirse. Eso es muy importante. Ahora sí, Entendible. me voy. Adiós. Bye. Sí, pues. Ok, no. Estaba buena la Iris. De hecho, no tengo nada que decir en contra de ese comentario, la verdad, porque sí. Tienes razón, tienes toda la razón. Que me van a fundar por decir la verdad que no.